Chicos, ¿pueden visualizar la pantalla? Es el micro, ¿dónde está? Ah, ya, acá, ¿no? Ya. Entonces, chicos, podemos empezar. Sí, profesor. Ya, bueno, chicos, alumnos, vamos a hacer la clase que corresponde al día de hoy. Bueno, me van a disculpar si no manejo muy bien este sistema porque la primera vez que estoy haciendo de esta manera la clase. Ya, bueno, vamos a empezar la clase teórica de la práctica, ¿no? Creo que es la 14, me parece, ¿no? La última práctica. Eh, Nos toca ver el estudio de los líquidos orgánicos, el estudio de los cromosomas en los líquidos orgánicos. Bien, entonces, líquidos orgánicos o líquidos biológicos o exudados, trasudados, derrames, como se les pueda llamar, son los que se encuentran en las cavidades, ¿no? En las cavidades serosas. Las cavidades serosas son aquellos espacios que se encuentran en algunos órganos, ¿no? Recubriendo los órganos internos, principalmente del pulmón y de la cavidad del abdomen, ¿no? Y en esas cavidades, frente a diferentes patologías, se puede producir los derrames, ¿no? O sea, se puede llenar de líquido. Es un líquido que normalmente no debe estar, pero que por diversas patologías se va a producir, ¿no? En este caso, el estudio cromosómico de esos líquidos nos sirve para poder aumentar la sensibilidad del estudio citológico. Esos derrames, esas cavidades, esos líquidos biológicos, líquido acítico que se encuentran en estas cavidades, pueden deberse a diferentes patologías, ¿no? Las patologías pueden ser diversas, desde inflamatorias, de tipo reactivo, o también pueden ser por neoplasias malignas, ¿no? De mama, endometrio, colon, estómago, páncreas, bronquios, todos los órganos que se encuentran cercanos a esta cavidad. Entonces, en algunos casos, cuando ya empieza a producirse la infiltración de otros órganos, se van a ir también a los líquidos, a estas cavidades, ¿no? Eh, entonces, se aprovecha la presencia de estos cromosomas que están en estos líquidos para poder diagnosticar si este líquido es benigno o es maligno. Se presentan alteraciones cromosómicas, ¿no? En las células provenientes de los líquidos biológicos o líquidos orgánicos, ¿no? Y nos pueden aportar alguna información de valor diagnóstico e incluso pronóstico. Normalmente el estudio de estos líquidos puede hacerse a través del estudio citológico. O sea, se pueden colectar las células que se encuentran en estos líquidos, ¿no? Se pueden centrifugar, se pueden poner en una lámina, colorearlos y observarlos. Es la manera como se hace el diagnóstico. Pero este método tiene una sensibilidad muy limitada, ¿no? Muchas veces no llega al 50%. En este caso, utilizando además el estudio citogenético de esos líquidos, se puede aumentar esta sensibilidad, ¿no? O sea, se puede diagnosticar más cantidad de neoplasias cuando los hubiera, ¿no? Pero no todos los derrames son neoplásicos. En la gran mayoría de estos tumores que hemos visto se pueden encontrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es colectar estos líquidos, ¿no? Los pacientes están en los hospitales, están internados, el personal que los atiende colectan los líquidos, ¿no? Muchas veces se ven personas con abdomen prominente que tienen líquidos en cavidades. Por diferentes métodos lo pueden determinar esto, ¿no? Y se colecta estos líquidos en unos frascos, ¿no? La mayor cantidad posible.
una parte de este líquido va a ser enviado a citología y otra parte puede ser enviado para el estudio cromosómico. No siempre se hace, ¿no? Esta práctica precisamente es para poder utilizar ese líquido y aumentar la sensibilidad haciendo el estudio citogenético, ¿no? Entonces se colecta la cantidad de líquido de los pacientes, se le puede agregar anticoagulante para que no se forme fibrina, se colecta la mayor cantidad que se pueda y en caso de que no se pudiese procesar ese mismo día, se puede guardar en refrigeración por 24 horas, ¿no? Llegado al laboratorio, lo ideal sería procesarlo inmediatamente, ¿no? Si es un recipiente de por lo menos 1 litro, medio litro, lo que se procede es hacer sedimentar, ¿no? Para que las células que están en este líquido se vayan al fondo. Luego, transcurrido un tiempo, se decanta el sobrenadante, o sea, la parte externa del líquido se puede eliminar y el sedimento, lo que está en el fondo, se centrifuga. Se puede centrifugar varios tubos, ¿no? Dependiendo de la cantidad que haya. Y colectar todo ese sedimento en un solo tubo al final. Es un proceso un poco tedioso, largo, que requiere nuestra atención, ¿no? O sea, el centrifugar, juntar células, juntar la mayor cantidad de células para poder en esas células identificar las anormalidades cromosómicas, ¿no? Como ustedes saben, los cánceres, las neoplasias malignas, tienen alteraciones cromosómicas, o por lo menos genéticas, ¿no? Y les decía yo muchas veces de que anormalidades cromosómicas extremas, por decirles de una manera, que tengan alteraciones numéricas que no se encuentran normalmente en una persona viva, ¿no? Sino, por decir, trisomía 8, trisomía 1, trisomía de cromosomas que normalmente no se encuentran en personas vivas, se pueden encontrar los tumores, ¿no? Los tumores se pueden encontrar también alteraciones estructurales, ¿no? De lecciones, cromosomas en anillo, diferentes anormalidades estructurales se pueden encontrar en los tumores, ¿no? Y como ustedes saben, también les decía yo de que los tumores tienen células que están en división, ¿no? Entonces, una de las características de poder ver los cromosomas es cuando las células están en división. Y en este caso, los tumores son, tienen células anormalmente en división, ¿no? Que están produciendo una invasión incluso a otros tejidos. Entonces, este es el fundamento por el cual se puede identificar cromosomas anormales en un líquido orgánico, ¿no? Luego de colectada la muestra, sabiendo ya esta base, lo que se hace es centrifugar la muestra, centrifugar e inmediatamente llevarlo a un choque hipotónico, ¿no? Se le agrega la solución hipotónica en una cantidad aproximadamente dependiendo de la cantidad, dependiendo de la cantidad de sedimento, ¿no? Puede ser de 5 a 10 mililitros de solución hipotónica. Se agita con una pipeta como en un cultivo normal. Luego se puede incubar 15 minutos, 20 minutos, hasta media hora, ¿no? Solución hipotónica, un choque hipotónico, para que las células que están en este líquido puedan romper la membrana de la célula, ¿no? Y poder exponer los cromosomas. Luego de la solución hipotónica, el siguiente paso es la fijación, como ustedes saben, lo hemos visto y lo hemos explicado muchas veces en la práctica. La fijación, se fija la muestra. Estamos por esta parte de acá. El choque hipotónico, como les decía, luego viene la fijación, ¿no? Con Carnoy, un Carnoy modificado de una parte de ácido acético y una parte de metanol, ¿no? Se reactiva el tubo de la incubadora y se agregan 10 gotas de Carnoy seguidamente, ¿no? Y se agita en Vortex o también con pipeta Pasteur, se centrifuga por 10 minutos a 1200 RPM, se agrega al fijador Carnoy hasta los 5 minutos seguidamente, ¿no? Todo el proceso que se hace en un cultivo normal de sangre periférica, pero sin la parte inicial, sin llevar a cabo la parte inicial, que es la colchicinización, porque las células
tumorales, como están en división, normalmente se pueden encontrar en gran cantidad, ¿no? No es necesario agregar la colchicina para detener la mitosis porque ya las células están en división. Luego de la solución hipotónica, luego de la fijación, viene el preparado de las láminas. Las láminas portaobjetos previamente desengrasadas y congeladas se pueden colocar de 3 a 4 gotas a una distancia, ¿no?, considerable para que puedan caer y se puedan expandir, como en un cultivo de sangre periférica normal. Se seca al calor del mechero, se guarda en incubadora por 2 horas y se puede hacer incluso el bandeo y la coloración con Jameson, ¿no? El proceso es similar en la segunda parte de lo que es un proceso de un cultivo de linfocitos de sangre periférica, solamente que no se agrega la colchicina, ¿no? Ese es y tampoco, como es un líquido que tiene células en división, no se cultiva, ¿no? El cultivo es directo, o sea, inmediatamente se recoge la muestra, inmediatamente se hace el choque hipotónico, se rompe la membrana, se fija, se separan las láminas y se pueden colorear y hacer el bandeo, ¿no? Bueno, este es el cuestionario para ustedes. Y luego vamos a ver. eh, Profesor. ya, ahora vamos a ver la interpretación de lo que se observa en el estudio citogenético. No, les decía que las anormalidades pueden ser numéricas y estructurales, ¿no? Pero principalmente hay algunas que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Qué cosas puede haber en alteraciones numéricas? Pueden haber las hipodiploidías, hipo debajo, ¿no? O menos de 46 cromosomas. Hiperdiploidías, más de 46 cromosomas. Y poliploidías, ¿no? Cuando es un número diferente de 2N, o sea, pues 3N, 4N, triploidía, tetraploidía. En cuanto a las alteraciones estructurales, podemos encontrar translocaciones, delecciones, cromosomas en anillo, dobles minutes, que son cromosomas pequeños fragmentados, figuras tri o terradiadas, gaps, que también son roturas de los cromosomas mitóticos, pero de una sola cromátide, la rotura de una cromátide, ¿no? Y los cromosomas marcadores. Hipodiploidía cuando los cromosomas son menos de 46, no pueden haber 45 o 44 cromosomas. Hiperdiploidía es cuando hay más de 46 cromosomas. ¿No? Pueden haber cromosomas marcadores que no tengan una configuración de un cromosoma conocido, ¿no? Pueden haber cromosomas que no se puedan identificar con ninguno de los cromosomas normales, ¿no? Pueden haber poliploidías, ¿no? Por ejemplo, hay una triploidía. Tres cromosomas de cada par, ¿no? Tres cromosomas de cada par. O sea, en vez de haber dos cromosomas 1, hay tres cromosomas 1. Igual, tres cromosomas 2, tres cromosomas 3. Todos los pares cromosómicos multiplicados. En cuanto a las alteraciones estructurales, que es, digamos, lo más llamativo, ¿no? Lo que más llama la atención, por ejemplo, cromosomas en anillo, que normalmente en en una persona viva no pueden existir, ¿no? No son alteraciones constitucionales, son alteraciones adquiridas, ¿no? Acá, también, ¿no? Cromosomas, muchas veces son genes amplificados, ¿no? No son cromosomas, sino son genes, que ustedes saben que son pequeños, que están amplificados y pueden adquirir el tamaño hasta cerca de un cromosoma pequeño, ¿no? Las figuras tri y tetraradiadas, ¿no? Por ejemplo, eso de aquí, ¿no? Que tienen un punto en común y de ahí salen como rayos, ¿no? Tetraradiadas, triradiadas, ¿no? Que son obviamente alteraciones de los cromosomas, no de tipo estructural. Y las rupturas cromosómicas, los gaps, rupturas de un solo par, de una cromátide, ¿no? Y aquí viene la interpretación, ¿no?
El estudio citológico, o sea, ver la morfología de las células, nos puede dar, ¿no?, si es positivo o negativo, o puede ser también reactivo. En citología, lo que se hace es, ¿no?, centrifugar el líquido, se hace, luego el sedimento es colocado en una lámina, coloreado, generalmente con la coloración de Papa Nicolau, o puede ser también hematocina y eosina, o también hay otras coloraciones como Diffquick que son más rápidas, ¿no? Entonces se colorean con este tipo de coloración y se observan al microscopio, ¿no? Y hay patrones establecidos, ¿no? Criterios de malignidad, con lo cual uno puede decir que es una célula normal, una célula reactiva o una célula maligna, ¿no? En todos los órganos, en todas las células de todos los órganos del cuerpo, tiene el más conocido es en cérvico vaginal, que es el estudio de Papa Nicolau, ¿no? Que fue Papa Nicolau quien lo inventó, lo descubrió o fue el primero en sistematizarlo. Pero también se aplica a todos los órganos y también se aplica a los líquidos orgánicos, ¿no? A los derrames, a las efusiones, ¿no?, que se producen por motivos de una malignidad, ¿no? Entonces la morfología que se da en una célula, si es positivo y en citogenética sería hipodiploidía, la conclusión es de que es positivo para malignidad, ¿no? En el caso que el estudio morfológico nos da negativo y la citogenética hay una hipodiploidía, la conclusión es que es negativo, ¿ya? O sea, están viendo de que en este caso, en los casos de hipodiploidía, la morfología manda, ¿no? La morfología, si es positiva, es positivo, si es negativo, es negativo. Porque la hipodiploidía puede ser por un motivo reactivo de la célula, ¿no? Puede darse, ¿no? Pero en cambio la hiperdiploidía, como vamos a ver a continuación, si la morfología, o sea, el estudio citológico nos da como positivo y la hiperdiploidía es positiva, o sea, hay más de 46 cromosomas, la conclusión es que esa muestra es positiva para neoplasia maligna. Igual, si la morfología es reactiva, pero la citogenética nos da hiperdiploidías, entonces concluimos que la muestra es positiva para la neoplasia maligna. En citología se dice positivo, reactivo o negativo, ¿no? Positivo para neoplasia maligna tiene sus criterios, negativo también, pero el término reactivo es un término intermedio, que quiere decir que está en duda, ¿no? En estos casos dudosos ayuda bastante el estudio citogenético. Cuando la morfología es reactiva, o sea, es dudosa, nos va a ayudar bastante el estudio citogenético, ¿no? En citología, como es morfología, no se ve la forma de la célula, se ve los criterios de malignidad, si tiene hipercromacía, tiene borde irregular, borde nuclear irregular, tiene nucleolos, están agrupados, forman mórulas o están discohesivas. Todos esos criterios van a dar una interpretación de positivo, negativo o reactivo, ¿no?, en la morfología. En algunos casos, la positividad es alta. Uno ve el estudio, la citología de esta muestra y dice que este es positivo. O de repente ve otro y es negativo. Pero hay estadios intermedios en los cuales uno no puede decir así fehacientemente de que eso es positivo o es negativo. En esos casos es reactivo. En esos casos el estudio citogenético nos va a ayudar, ¿no? Ahora, en las poliploidías, cuando hay más de 46 cromosomas, o sea, pero hay un número n, ¿no? Pues 3n, 4n, o sea, 46, 69 o 92 cromosomas. Si la morfología es positiva y la citogenética es poliploidía, entonces la conclusión es de que es una muestra positiva. Igual, si la morfología nos da reactivo y la citogenética encontramos poliploidías, una triploidía o una tetraploidía, la conclusión es de que esa muestra es positiva. Estos criterios de interpretación es importante, ¿no? Al final la conclusión está en esto, ¿no? O sea, saber interpretar este cuadrito nos va a llevar a hacer un buen diagnóstico, ¿no?
Como ustedes ven, la morfología tiene sus maneras de poder interpretarse y el estudio citogenético también, ¿no? Y obviamente si hay alteraciones estructurales que acompañan a esto, más va a una tendencia de la positividad, ¿no? En este caso solamente se está viendo las alteraciones numéricas, ¿no? Las alteraciones numéricas. Entonces, esto es lo que les quería decir inicialmente para que cuál es el fundamento del estudio citogenético en contribuir con el aumento de la sensibilidad del estudio citológico, ¿no? Aumenta la sensibilidad. Si uno hace solamente morfología, citología, te vas a quedar con esos términos, ¿no? Reactivo, reactivo y dudoso, por decirlo. Pero si hacemos citogenética, entonces esos términos nos van a ayudar a una conclusión más, para poder sacar algunas muestras más con un resultado positivo, ¿no? O sea, hay más casos de cánceres cuando lo son, ¿no? Y evitarse lo que son los falsos negativos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profesor. Bien, entonces vamos a ver una. Listo. Ya, entonces continuando, acá tengo otra diapositiva del profesor Héctor, que me dejó hace tiempo, que es sobre lo mismo, ¿no? Para reiterar, ¿no? Lo que se ha dicho, ¿no? Estamos, a ver, no, tenemos que entrar a lo que es el estudio de los cromosomas, pero como ustedes saben, hay un cultivo directo y un cultivo indirecto. Un cultivo directo cuando en realidad no se cultiva, ¿no? Lo que se hace es directamente hacer el procesamiento de la muestra y eh, procesarlo para preparar las láminas sin cultivar, exactamente, ¿no? Cultivo celular directo, ¿no? Cultivo de hechos orgánicos. No se hace cultivo celular propiamente dicho, se realiza directamente un choque hipotónico de las células y posterior fijación, ¿no? Permite demostrar alteraciones cromosómicas numéricas y o estructurales que indican la presencia de células neoplásicas, ¿no? Y lo que cuando uno le trae la muestra de líquidos, puede ser en estos recipientes como ustedes ven acá, a veces 1 litro, a veces medio litro, a veces la tercera parte, la cuarta parte, ¿no? También se tiene que tomar en cuenta el volumen de la muestra, el anticoagulante que les dije yo que se tiene que echar, la conservación de la muestra en refrigeración si es que no lo va a procesar inmediatamente, y anotar también el color y el aspecto, ¿no? de la muestra, ¿no? Luego se procesa, como les dije, primero el choque hipotónico, acá se está centrifugando. El primer paso es la centrifugación. Por eso muchas veces de repente no lo aplican mucho en la práctica porque es un proceso un poco tedioso. Hay que centrifugar bastante, colectar las células, ¿no? Las células de un líquido, ¿no? Centrifugar, primeramente decantar, dejar reposar, eliminar el sonadante, y el sedimento de este líquido, centrifugarlo, ¿no? Luego, preparar las láminas, luego de la fijación, preparar las láminas, y los criterios de malignidad igualmente, ¿no? Los criterios de malignidad también son las alteraciones estructurales que se puedan ver, ¿no? Y aquí tenemos imágenes de hiperdiploidías, ¿no? Cuando hay más de 46 cromosomas. Inicialmente, debo decirles de que no se realizaban bandeos cromosómicos, o sea, se coreaba y se contaba las células, ¿no? Para ver las hipodiploidías o hiperdiploidías.
pero con los métodos modernos y habiendo la posibilidad se puede hacer bandeo cromosómico y tratar de identificar qué cromosomas faltan. Luego tenemos las alteraciones estructurales, ¿no? Que son el ring, las translocaciones, deleciones, etcétera, ¿no? Cromosomas marcadores, dobles minutes, figuras radiadas, rupturas cromosómicas como son el gap y el cap, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí me parece como si los cromosomas estuviesen fragmentados y son abundantes, ¿no? Esto es positivo, ¿no? Estos son positivos, todos estos son positivos para neoplasia maligna, ¿no? Son positivos para neoplasia maligna. Bien, vamos a ver a continuación algunas aplicaciones que se hacen de esta metodología, ya un poco más actualizada, ¿no? Y ya, se ve, a ver, ¿qué es la otra? Ya, ya. Ahora vamos a ver un artículo que trata sobre esto, ¿no? Pero ya con métodos citogenética molecular, ¿no? Método de citogenética molecular. Eh, a ver, ya. El artículo trata sobre la mejora de la detección de células tumorales en derrames pleurales mediante citogenética en interfase. Bueno, los cromosomas, como ustedes saben, se ven en mitosis, no sea en división celular. La citogenética en interfase se puede realizar únicamente con citogenética molecular, ¿no? O sea, la prueba de FISH, como ustedes saben, seguramente han tenido la, la parte teórica que se le han comentado algo sobre lo que es el FISH, ¿no? El FISH es una prueba en el cual con una sonda marcada, ¿no? Un pedazo de ADN que se hibrida con su complemento en otro ADN y esta sonda es marcada y si se hibrida y esta sonda tiene un fluorocromo que luego es identificado con su correspondiente marcador que se le aplica, ¿no? Entonces se puede ver. Entonces la prueba de FISH es la identificación de un segmento de ADN con una zona marcada que nosotros queremos estudiar, ¿no? En este caso, se puede usar FISH para identificar un cromosoma, el centrómero de un cromosoma o un segmento de un cromosoma. Hay sondas para diferentes partes de los cromosomas, ¿no? Algunas que son comerciales, otras que están en investigación. En este artículo de revisión, ¿no? Sobre estudio diagnóstico de los derrames pleurales, se discute la utilidad de la citología y varios otros enfoques diagnósticos, ¿no? En este momento la citología sigue siendo el único paso de diagnóstico aceptado, ¿no? Para el procedimiento de estadificación, para hacer diagnóstico de enfermedades malignas, ¿no? Pero se requiere también la introducción de nuevas técnicas que complementen la citología, ¿no? Ya que la citología es diagnóstica de malignidad en aproximadamente el 50% de los derrames, ¿no? De pacientes con enfermedad maligna conocida,
con una variación notable según el sitio primario de la neoplasia, ¿no? Otra técnica bastante laboriosa, utilizada para detectar aneuploidías en derrames, es la evaluación citogenética mediante el cariotipo en metafase. No, pero también usando la citogenética molecular se puede hacer citogenética en interfase, ¿no? Mediante el FISH, ¿no? Esto es posible porque las neoplasias malignas agregan cambios cromosómicos en la gran mayoría de los casos, ¿no? Los tumores primarios y sus metástasis correspondientes suelen estar estrechamente relacionados clonalmente, ¿no? Con patrones de variaciones idénticas o al menos similares presentes, ¿no? Una neoplasia maligna es una alteración clonal, ¿no? Se supone que se inicia con la anormalidad cromosómica o génica de una célula. Esta célula se divide y todas las células hijas van a tener la misma anormalidad cromosómica o genética inicialmente, aunque con el transcurrir de su desarrollo van a adquirir más anormalidades cromosómicas y genéticas, ¿no? Los tumores primarios y sus metástasis correspondientes suelen ser estrechamente relacionados, ¿no? Clonalmente. Como se informó anteriormente, hay otras pruebas que se pueden usar también, ¿no? La citometría clínica, ¿no? Que también es diagnóstico para ese tipo de tumores, pero eso todavía está en investigación o no se aplica en rutina, ¿no? Tenemos aquí varios autores que han hecho estudios de líquidos orgánicos, ¿no? Y que tienen una positividad de la citología, ¿no? 42%, 43%, no llega a más del 50%, en algunos casos hasta 89% el máximo, ¿no? Que han encontrado la positividad de la citología, no es 100%. La citología tiene su limitación. Esta es una tabla, ¿no? Rendimiento diagnóstico de malignidad mediante evaluación citológica, ¿no? De derrames de pacientes con enfermedad maligna conocida. Aquí presentamos los resultados de FISH, o sea, en este artículo, en 194 derrames pleurales consecutivos obtenidos de 166 pacientes con diversas neoplasias malignas conocidas, ¿no es cierto? Los derrames se trajeron por razones diagnósticas y terapéuticas, y las alícuotas se sometieron a evaluaciones citológicas y FISH de rutina. O sea, en este caso se usaron la citología, el estudio citológico y el examen molecular citogenético, ¿no? El FISH. No se aplicó, digamos, la citogenética convencional, sino se usó el FISH, pero en células en interfase, ¿no? La citología y la FISH mostraron malignidad en 99% y 116 casos, ¿no? 99% y 116 casos de los 194 derrames pleurales. O sea, hay una limitación de la citología, ¿no? Se ve claramente, 99 solamente, o sea, 51%. Esto aumentó cuando se usó la citogenética molecular, ¿no? A 116, ¿no? Pero también el FISH también fue negativa en 17 de los 89 derrames citológicamente malignos, ¿no? Mientras que la FISH fue positiva en 34 de los 95 derrames citológicamente negativos, ¿no? La evaluación combinada mediante citología y FISH identificó células tumorales en 116 de los 194 derrames pleurales, o sea, un 68.6%, lo que es significativamente superior a la evaluación citológica únicamente, que es 51%. O sea que ambos métodos, el FISH más la citología, aumentan la sensibilidad de la detección de neoplasias malignas en líquidos orgánicos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la contribución de FISH a mejorar la detección de células tumorales. Se destacan los derrames pleurales originados en pacientes con carcinoma de mama y bronquial, donde se detectó malignidad mediante la combinación de citología y FISH, ¿no? En el 71.7 y 77.4% de los derrames respectivamente. Esto fue significativamente superior a la evaluación citológica únicamente, ¿no? O sea, la citología tiene su limitación. Aquí tenemos los cánceres que se han estudiado: carcinoma de mama, carcinoma de pulmón, carcinoma ginecológico, carcinoma gastrointestinal, ¿no? Todos estos han dado derrames, ¿no? Los derrames pleurales, ¿no?
o sea que han sido tumores que ya están, digamos, en su parte final, ¿no? No son tumores iniciales, sino ya están haciendo metástasis, que han llegado al líquido pleural principalmente, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, la citología, ¿no? La citología y el FISH, ¿no? Que es lo más importante de este artículo, ¿no? Detección de anomalías cromosómicas numéricas en células de derrame de un paciente con carcinoma metastásico de mama. Células de derrame pleural diagnosticadas como citológicamente reactivas. Esta es la citología, ¿no? Lo que se ve. El líquido es colectado, es centrifugado, el sedimento es colocado en una lámina y coloreado. Esto se ve, ¿no? Estas son células con citologías reactivas, no son concluyentes de una neoplasia, ni tampoco de que sean células benignas, ¿no? Luego tenemos las células de la misma muestra de derrame exhiben uniformemente monosomía para el cromosoma 17, solamente una marca. Estos son núcleos, ¿no? Cada uno es un núcleo. Solamente se ve una marca para el cromosoma 17, hay una monosomía del cromosoma 17, que es una característica de ese tumor, ¿no? Y también, también predominantemente disomía para el cromosoma 8. Algunas células presentan polisomías para el cromosoma 8. En esta C hay uno que tiene dos marcas, este núcleo tiene dos marcas, otros que tienen tres marcas. Entonces hay disomía y trisomía para el cromosoma 8. Aquí hay monosomía del cromosoma 7. Entonces, monosomía del cromosoma 17, trisomía del cromosoma 8. ¿No? En los casos de cuando se usan FISH dual, o sea, de dos colores, tenemos, ¿no? La complejidad cromosómica internuclear se visualiza mediante FISH de dos colores, utilizando nuevamente los cromosomas 8, señales verde, y 17, señales rojas. Cromosoma 8, el verde, acá hay 3 verdes, y 17 señales rojas. 17, acá hay un solo 17, ¿no? Hay 3 verdes y un rojo. Se dan cuenta de que hay una aneuploidía de estos cromosomas, ¿no? En algunas casos hay 3, en algunos casos hay uno, ¿no? Esto obviamente en una anormalidad constitucional no se da, en una persona viva no se da, sino solamente en las células tumorales. En conclusión, como complemento de los pasos diagnósticos recientemente descritos por Light, el análisis de FISH puede estar adquiriendo un papel en el citodiagnóstico de derrames, ¿no? Pleurales de origen desconocido, o cuando la citología es incierta. Aún más importante, el refinamiento de la estratificación del tumor se logra mediante el análisis FISH, ¿no? En derrames pleurales, que ciertamente es más relevante en el cáncer de pulmón y de mama. Bueno, esto es, digamos, un artículo que da la utilidad de la citología y el FISH en interfase, ¿no? El FISH en interfase, el FISH es una prueba de citogenética molecular, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro. Bueno, este es otro artículo que también, ¿qué pasó? Ya, que también trata sobre, en este caso, citogenética convencional y FISH, ¿no? Citogenética e hibridación fluorescente in situ como complemento de la citología en el diagnóstico del mesotelioma maligno. Este es un artículo que eh,
va a aumentar la sensibilidad de la citología, pero en los casos de mesotelioma maligno, ¿no? En el caso anterior hemos visto tumores de pulmón, ginecológicos, ¿no? Que también dan derrames. Pero este caso es, digamos, singular porque trata del mesotelioma maligno, que es una enfermedad, digamos, que su origen inicial se encuentra precisamente ahí en las cavidades, ¿no? Los mesotelios son la pleura, ¿no? Y la cavidad abdominal donde están el peritoneo, ¿no? Entonces, los tumores de estos mesotelios, de estos tejidos, de estos órganos, el tumor inicial se supone que las células malignas deben de caer a esta cavidad, ¿no? Por eso es importante en este caso, el mesotelioma maligno. Otra característica es que esta enfermedad, el mesotelioma, se da en personas que están expuestas al asbesto, ¿no? Que es un mineral que se encuentra en las fábricas, en las minas, y anteriormente, digamos, hace unos 40, 50 años no tenía mayor importancia, pero actualmente se sabe que produce mesotelioma, ¿no? Es una enfermedad, digamos, ocupacional de ciertas personas, ¿no? Que no están, actualmente no es tan frecuente, pero hubo épocas en las que era bastante frecuente, ¿no? Y también porque eh, mm, las características morfológicas son muy similares a las de un adenocarcinoma. Entonces, identificar este mesotelioma es importante, ¿no? Con el estudio de la citogenética y de la FISH, que actualmente hay marcadores, ¿no? Marcadores, o sea, sondas de FISH específicos para estas enfermedades. Bueno, prácticamente todos los mesoteliomas malignos exhiben aberraciones cromosómicas clonales, aunque regiones cromosómicas afectadas por estas aberraciones pueden variar de un tumor a otro, ciertas regiones suelen estar alteradas, ¿no? Estas aberraciones están ausentes en las células mesoteliales benignas. Otra cosa que también es importante en el estudio morfológico es identificar las células mesoteliales benignas de las malignas, ¿no? No es tan sencillo diferenciarlas, ¿no? Y por tanto su presencia puede usarse para confirmar el diagnóstico de mesotelioma maligno, ¿no? En el estudio actual, los autores investigaron el valor del cariotipo y la hibridación frente in situ, o sea, el FISH, ¿no? Como complementos del examen citológico convencional en pacientes con mesotelioma maligno, ¿no? Se realizó un análisis retrospectivo de 48 líquidos orgánicos, ¿no? Pleurales o peritoneales, de pacientes con mesotelioma maligno, histológicamente confirmados, son confirmados, no son positivos. En todos los casos se intentaron análisis cariotípicos, ¿no? En 27 casos también se realizó FISH para delecciones de 9p21, que tiene este gen, y 22q. Entonces, estas alteraciones 9p21 y 22q son bastante frecuentes en ese tipo de cánceres, ¿no? Por eso hay marcadores para estas zonas del cromosoma, el gen, ¿no? Resultados, se obtuvieron carotipos en 35, o sea, 73% de los especímenes. De estos 15, o sea, 43% eran anormales y 20 eran normales. O sea, mira, 20 eran normales, incluso en cariotipos. FISH detectó 13 resultados anormales adicionales en casos en los que los cariotipos fueron normales o no tuvieron éxito, o sea que no se pudo llevar a cabo por algún motivo el estudio del cariotipo, ¿no? En total de 24 casos, o sea, 50% tuvieron una interpretación citológica asociada. El cariotipo FISH fue anormal en 8 casos que se interpretaron citológicamente como negativos o sospechosos. Hay una discrepancia, ¿no?, entre el cariotipo y el FISH. Conclusiones. Se descubrió que la combinación de FISH y cariotipo mejora la sensibilidad diagnóstica del cariotipo solo para detectar mesotelioma maligna. O sea, usando FISH y cariotipo, ambos mejora la del cariotipo solamente. En el artículo anterior vimos de que el cariotipo solo mejoraba la del citológico, pero con esta prueba estamos mostrando que el FISH, incluso unido al cariotipo, mejora aún más, ¿no?, el estudio de la detección de esta normalidad que es el mesotelioma maligno. Los autores concluyeron que
el cariotipo y el FISH juntos eran un complemento más útil de la citología que el FISH o el cariotipo solos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra aplicación más. Hay varios artículos de esto que demuestran la utilidad tanto del cariotipo como del cariotipo molecular en estudio o aumentar la sensibilidad de la citología, ¿no? Otra prueba importante es la inmunohistoquímica, ¿no? También para distinguir entre el melanoma maligno del adenocarcinoma metastásico, ¿no? O sea, con inmunohistoquímica se puede detectar, se puede distinguir el mesotelioma maligno del adenocarcinoma metastásico, ¿no? Pero el valor discutible para distinguir las proliferaciones mesoteliales benignas del mesotelioma maligno, o sea, la inmunohistoquímica no sirve para diferenciar células mesoteliales benignas de las malignas. El mejor marcador parece ser el antígeno de membrana epitelial, o sea, el EMA, ¿no? Pero no todos los investigadores informan una buena especificidad. Entonces, en este caso, se sabe que las aberraciones más comunes incluyen deleciones de 1P, 3P, 6Q, 9P y 22Q, y trisomía 7. Son las anormalidades cromosómicas que se encuentran más en los mesoteliomas malignos, ¿no? Con una combinación de sondas apropiadas, estas lesiones pueden detectarse mediante hibridación fluorescente in situ, o sea, con FISH. Es importante destacar que después de controlar artefactos como la hibridación incompleta, estas eliminaciones no se observan en derrames benignos, ¿no? A diferencia de la citogenética convencional, que requiere células frescas y viables, la FISH puede realizar en células fijas en interfase, utilizando sondas para las aberraciones citogenéticas recurrentes mencionadas anteriormente, ¿no? O sea, lo que hemos visto en estos casos, ¿no? De lecciones de brazo corto de cromosoma 1, brazo corto de cromosoma 3, brazo largo de cromosoma 6, brazo corto de cromosoma 9 y brazo largo de cromosoma 22, ¿no? Así como una trisomía 7. Son las alteraciones citogenéticas recurrentes, ¿no? Que se dan en los mesoteliomas. Las ondas 9P21 y 22Q y centrómero 7 están disponibles comercialmente y por lo tanto estos genes pueden evaluarse fácilmente en cualquier laboratorio con capacidad de diagnóstico FISH, ¿no? O sea, cualquier laboratorio que tenga para hacer FISH puede obtener estas ondas y hacer este diagnóstico, ¿no? En este estudio, el investigador se fue a investigar la utilidad clínica del cariotipo y los análisis de citogenética molecular FISH de derrames en pacientes con sospecha de mesotelioma maligno, ¿no? Tenemos aquí los materiales y métodos. Pacientes con mesotelioma maligno histológicamente confirmado, que habían tenido un examen citogenético previo de un derrame del mismo sitio de una biopsia o pleura izquierda del peritoneum, ¿no? Los derrames de pacientes con sospecha de mesotelioma maligno generalmente se evaluaban directamente al laboratorio de citogenética para su análisis, ¿no? En algunos casos también se envió una alícuota de estos derrames para examen citológico. Los hallazgos se informaron como negativos para células malignas sospechosas de malignidad o positivos para la malignidad. O sea, el estudio citológico puede decirte malignas, o sea, positivo, sospechoso o positivos, ¿no? Se decía que el resultado sospechoso cuando la atipia citológica y o arquitectónica planteaba la posibilidad de malignidad, pero el grado de atipia o la cantidad de células atípicas eran insuficientes para un diagnóstico concluyente de malignidad, ¿no? En algunos casos se realizó inmunistoquímica para distinguir las células de origen mesotelial del adenocarcinoma, pero no se utilizó la inmunistoquímica para distinguir el mesotelioma de las células mesoteliales reactivas. Un conjunto de sondas de color dual basis para este locus en 9P21 y el centrómero del cromosoma 9, ¿no? En la región centroamérica del cromosoma 9, ¿no? Y un panel de sondas incluido el conjunto de sondas de color dual vision en el caso de 22Q
11.2, ¿no? Para este gen, ¿no? Esta región de cromosoma 22. También el ADN satelital del cromosoma 7, ¿no? O sea, el ADN del centrómero. Se analizaron al menos 50 núcleos con señales, FISH, discretas por conjunto de sondas, ¿no? Bueno, aquí los resultados, ¿no? La corte estuvo formada por 48 pacientes con una edad media de 65 años, ¿no? Habían hombres y mujeres. Las muestras fueron pleurales, peritoneales, ¿no? Los mesotelioma eran de tipo epitelial. El tipo de mesoteliomas, porque también hay tipos histológicos, ¿no? Epitelial, sarcomatoide y puramente sarcomatoide, ¿no? Bueno, en los derrames y la citogenética, ¿no? La tabla muestra los resultados del análisis del cariotipo de los 48 derrames. El cariotipo fue exitoso en 35 casos. O sea, de los 48 derrames, solamente en 35 se pudo realizar el estudio de cariotipo. En 13 no hubo, ¿no? Fue anormal en 15 y normal en 20. Cromosómicamente normal, ¿no? Se realizó FISH en 27 de los 33 casos que se consideraban fallidos o normales mediante análisis de cariotipo, ¿no? O sea, en aquellos casos en los que no se puede llevar a cabo el cariotipo y donde el cariotipo resultó normal, se hizo el estudio de FISH, ¿no? Para complementar, ¿no? Porque una vez que salía positivo con el cariotipo, se consideraba positivo, ¿no? 13 fueron anormales mediante FISH. Se observó una eliminación de 9P en 8 de los 13 casos, mientras que se observó una eliminación de 22Q en 12 casos. Los porcentajes de células con estos hallazgos anormales en FISH excedieron con creces los umbrales establecidos para definir los pasos positivos. Por tanto, la sensibilidad de la detección de mesotelioma maligno mejoró del 31% mediante cariotipo solo al 58% cuando se utilizó FISH junto con el cariotipo. Una mejora del 87% en rendimiento diagnóstico, ¿no? Bueno, aquí tenemos en la figura 1, se muestra el líquido pleural de un paciente con mesotelioma maligno histológicamente confirmado. El cariotipo con bandas de Yemsa reveló aberraciones clonales que incluían pérdidas de 1P, 3P, 9P y el cromosoma 22, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ustedes ya han visto, ya saben identificar los cromosomas. Este cromosoma 1, algo está mal acá. El cromosoma 2 está bien, el cromosoma 3 le falta un pedazo por acá. El 4 tiene una zona clara, ¿no? Algo está mal acá. El 5 está bien. El 6 le falta esta parte de acá, pero hay otro segmento, ¿no? Que así, citogenéticamente no lo podemos identificar. Podemos especular, pero se requieren estudios moleculares para ver qué pasó aquí, ¿no? Y lo mismo este cromosoma, el cromosoma 9 en el brazo corto, ¿no? En P21, hay una dirección, ¿no? En cromosoma 1, 3, 6 y 9 son donde hay anormalidades en el brazo corto y largo. Hay un solo 14. Bueno, este es un cariotipo de un tumor de un mesotelioma maligno, ¿no? Se ha podido hacer las bandas y se ha podido armar el cariograma. Aquí tenemos un mesotelioma maligno, ¿no? Una célula que me parece que es más bien dudoso, es reactivo. La regulación citológica de base líquida y altamente celular y mostró células mesoteliales permanentemente aisladas con multinucleación ocasional y membranas nucleares moderadamente regulares, ¿no? La muestra se interpretó como sospechosa, pero no concluyente para el mesotelioma. O sea, esta es una foto de un preparado de un líquido pleural acítico, donde se sospecha de un mesotelioma, ¿no? No está concluyente, ¿no? Se puede ver, los criterios deben ser, claro, multinucleación, hay una célula con multinucleación, esta célula está un poco, digamos, un núcleo un poco agrandado y tiene nucleolos, ¿no? Tiene nucleolos, 12 nucleolos. Entonces, pues pueden sospechar de malignidad, pero no están completamente seguros, ¿no? En la figura 2
un paciente con mesotelioma confirmado, con FISH, una célula normal a la derecha y una célula de mesotelioma a la izquierda. Normal a la derecha y anormal a la izquierda. ¿Qué dice más? La preparación se incubó con sondas para la región Centroamérica, verde, y el gen CDKN2A. Región de detección 9p21, roja, con el cromosoma 9. Aquí lo que se quiere demostrar es que la región 9p21 está seleccionada en la célula. Esta es una célula normal, ¿no? Con sus dos marcas, ¿no? Verde, que es centrómero del cromosoma 9, y la región roja, que es de 9p21. En cambio, aquí este centrómero del cromosoma 9, hay una sola marca de 9p21, y acá no hay en la otra. Entonces está seleccionado este gen, ¿no? Este segmento del cromosoma 9, ¿no? Bueno, viene la preparación citológica de base líquida, el altamente celular de mostocélulas materiales predominantes aisladas con anisonucleosis y binucleación. La muestra se interpretó como sospechosa, pero no concluyente. Igualito, ¿no? Sospechosa, pero no concluyente. Estos núcleos grandes, binucleados, una célula binucleada. Aquí tenemos los resultados de análisis de cada tipo de 48 ramas de pacientes con mesotelioma confirmado histológicamente, ¿no? El resultado de cada tipo fracasado, 20. Este es lo que inicialmente se dijo, ¿no? Resultado de análisis FISH, 33 ramas con resultados de cada tipo normales o fallidos. Resultado de FISH, ¿no? Resultado del cariotipo. Este cuadro está un poco mal. Normal debería ser a 9, 5, total 14. Anormal 9, 4 y 13. No hecho, o sea, fallidos 2 y 4, 6. Total es esto, ¿no? 33. Porcentaje de células con direcciones 9P y o 22Q mediante FISH en 13 casos con carotipos normales o fallidos. Y aquí tenemos 13 casos. Resultado de calotipo 9P. Porcentaje de células con dirección 9P. Ya, este es los casos que tuvieron un cariotipo normal o fallido y con centrómero de 9P o 9P deleccionado, 58%, y esto 22Q alterado en 76%. ¿No? Esa es la interpretación. Bueno, ahora aquí en citología y citogenética. Esto es bastante información, pero que para nuestro tema lo más importante está aquí. El mesotelioma maligno, mediante FISH, y encontraron que las polisomías de cromosomas 7 y 9 eran comunes en el mesotelioma maligno, pero no en las células mesoteliales reactivas. Claro, el mesotelioma maligno es una neoplasia, es un cáncer, es alterado los cromosomas 7 y 9, ¿no? Hay polisomías. Eso no se va a encontrar en una célula reactiva, porque una célula reactiva puede deberse a una infección, una inflamación, ¿no? Es una irritación de la célula que no tiene alterados los cromosomas. En citología puede verse un tipo de criterio de malignidad como el agrandamiento nuclear, ¿no? Una célula puede estar agrandada, el núcleo puede estar agrandado por malignidad, o sea, hay ADN, digamos, abundante, hay más de lo normal, hay una polisomía, hay una aneuploidía, hay una triploidía, entonces el núcleo es más grande. Pero también puede estar agrandado por una irritación, cuando el núcleo se ha edematizado, ¿no? O sea, ha entrado agua, o sea, es un núcleo normal, pero ha entrado agua. Entonces, en esos casos,
el núcleo está agrandado. En un caso por aumento del ADN y en otro caso por aumento del líquido, ¿no? Entonces, los dos están agrandados. Entonces, ¿cómo poder diferenciarlo? Entonces, para eso se hacen estas pruebas, ¿no? Obviamente hay que demostrar en ese núcleo agrandado que el mayor contenido es ADN, o sea, cromosomas alterados. Que en el otro, si solamente está agrandado por introducción del líquido, entonces no va a tener pues, las anormalidades cromosómicas, ¿no? A ver qué más acá. Bien. Entonces, estos tipos de trabajos nos están indicando claramente de que la importancia del FISH y de la citogenética convencional, ¿no? Podemos diferenciar, podemos decir en conclusión, ¿no? Diferenciar mesotelioma maligno de células mesoteliales reactivas en muestras de derrame es difícil mediante citología. Debido a que el mesotelioma maligno tiene aberraciones cromosómicas detectables, era razonable postular que el análisis del calotipo y la FISH podrían ser complementos útiles para la citología. Anteriormente se demostró que el análisis de calotipo es una técnica útil para confirmar mesotelioma maligno en muestras de derrame. Demostramos que se puede realizar FISH para 3 aberraciones comunes en mesotelioma maligno en muestras de derrame y que es una prueba útil incluso cuando no se realiza la preselección de células para FISH. En los estudios encontramos que el uso de FISH junto con el cariotipo casi duplicó la sensibilidad de detección mediante el cariotipo solo. La combinación de cariotipo y FISH resultó ser un complemento útil de la citología. Aunque la tasa de falsos negativos de las pruebas combinadas todavía era alta, 42%, esperamos que la sensibilidad de la detección de aberraciones moleculares mejorará si se usaran sondas FISH adicionales y si se seleccionaran células antes de realizar FISH. O sea, si citológicamente vemos que es una célula normal, ya no hacerle FISH, ¿no?, a ese tipo de células, sino seleccionar las células más sospechosas de malignidad para poder hacer FISH en esas células, ¿no? Específicamente. Eso es un poco difícil, pero eso es lo que está postulando, ¿no? Bueno, alumnos, creo que esos trabajos indican claramente la importancia de este estudio citogenético en líquidos orgánicos, ¿no? Donde, les vuelvo a repetir, no se hace cultivo, ¿no? Sino directamente se colecta la muestra y se procesa y se observa directamente, ¿no? Es un poco trabajoso porque tienes que centrifugar, tienes que colectar, ¿no? Y tienes que preparar las láminas, luego bandearlos y observarlos posteriormente, ¿no? En el caso del laboratorio donde yo trabajo, alguna vez se hizo, pero seguramente deberían haber sido líquidos normales, porque no se pudo detectar, no pude detectar eh, ninguna normalidad, ¿no? Trabajamos bastante, pero no se vieron muchas metafases, muchas células anormales, ¿no? En hospitales grandes, donde frecuentemente se encuentra cáncer, como por ejemplo el INEM, o un hospital general, la posibilidad de hacer este trabajo es hasta necesario, ¿no? Porque un estudio citogenético en un líquido es económico, se demora bastante, pero es económico, ¿no? No tiene el costo de lo que cuesta un marcador, ¿no? Por decir, una sonda para detectar alguno de estos cromosomas alterados, ¿no? Una sonda, calculo que está más pasando los 1000 soles. En cambio, en citogenética convencional de líquidos no se gasta más, sino solamente conectar la muestra. Bueno, lo que se gasta son de repente centrifugar los reactivos del fijador, ¿no? Y colorear, y que no es el costo, ¿no? Un laboratorio de citogenética puede hacerlo, ¿no? Esa es, digamos, la importancia de esta parte del curso, lo que la profesora también nos indicó para que se pueda llevar a cabo, ¿no? En el hospital donde yo trabajo, antes de hacer citogenética, ya la doctora nos decía de que esto se podía hacer. Obviamente se puede hacer, pero como les digo, tendría que ser un hospital donde se puede encontrar
tumores, ¿no? Frecuentemente, por decir a la semana, 1 o 2 veces para poder hacer. En el hospital donde yo trabajo, como ustedes saben, es materno infantil, ahí no hay muchos casos de neoplasias. Entonces, por eso no se ha podido hacer ni demostrar, ¿no? Ese tipo de análisis que son importantes para poder aumentar la sensibilidad de solamente la citología. No sé si tuvieran alguna pregunta para poder ya ir terminando. Los alumnos despierten, se han quedado dormidos, creo. Sí, aquí estamos también. ¿Cómo haríamos para la asistencia? Ya, sí, creo para poder enviarle a la profesora, porque ella me pide siempre la asistencia. Ya, yo le envío a la profesora. No hay preguntas, entonces pregunto yo. Este, Creo que ya la siguiente semana es evaluaciones, ¿no? ¿O no? Y entonces la profesora me va a pedir las preguntas seguramente mañana o el día sábado. Ya, ya, sí, 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 sí. Sí, más ratito, o si no mañana temprano, se las voy a enviar. No, las preguntas van a ser más que todo la principal, no tanto pormenorizadas, ¿no? Sino que el fundamento son de las pruebas. Ya, entonces, si no hay más preguntas, mm, ¿cómo es esto? Ah, ya, acá estamos. Entonces, me envías la captura, ¿no? Y entonces estaríamos terminando las clases. Ya, ya. Entonces, bueno, que aprueben el examen, ¿no? Y que pasen todo bien. Pues, ¿no? Y cualquier cosa, yo estoy en Hospital San Bartolomé, ya los que quieran, que les gusta la citogenética, pero vayan a visitarme, ¿no? De vez en cuando, pero no porque vuelvan a llevar el curso, sino porque quieran ir a visitarme, ¿no? Ya chicos, entonces nos estaríamos viendo una próxima oportunidad, más o menos 1 hora, ¿no? 1 hora de clase, ¿no? Está bien, creo que está bien. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, me preguntan nomás. Ya yo las preguntas las voy a pasar entonces en el recurso de ahora o mañana o el sábado, que tengo más tiempo, porque mañana me toca trabajar. Ya, entonces, ya, pues, así sería entonces, jóvenes, para despedirme de ustedes, que tengan un buen fin de ciclo, ¿no? Y que aprueben todos los cursos. Gracias, profesor, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Ya, profesor. Cuídese. nos vemos, entonces nos vemos. Muchas gracias, profesor. Yesari, tú haces el corte, ¿no? Apágaselo. Ya. Porque acá ya mi hija me está asistiendo, pero ahorita se ha ido.